La importancia del bandolerismo llegaba a que el propio conde de Santa Coloma, Dalmau de Caral, familiar de Margarit, citado anteriormente, pidió consejo a este cuando fue nombrado virrey. Esta actuación de la nobleza catalana no era nueva ni desconocida en la corte. Ya desde principios del siglo XVII se adoptaron en Cataluña medidas tendentes a controlar los abusos de la nobleza, principal instigadora del bandolerismo. Se tomaron medidas en cuanto al uso de los pedreñales, que eran unas pistolas que iban con piedras, se llamaban pedreñales, y que eran de uso muy común por parte de los bandoleros. Pero estas medidas propiciaron una actuación que dejaba a gran parte de la nobleza en entredicho. En el proceso de restablecimiento de la ley y el orden, la corona y sus representantes se habían enajenado a dos grupos. La aristocracia rural, que presentó como un agravio la prohibición respecto a las armas y la destrucción de los castillos, y las oligarquías urbanas, que se oponían al pago del quinto real. Sin embargo, estos grupos no tenían ninguna política para solventar el problema que estaba padeciendo en ese momento Cataluña. Lo que quedó claro en Leucata era el interés particular de la aristocracia catalana, más atenta a la reclamación de los derechos de los usatges que al cumplimiento de las obligaciones derivadas de esos mismos usatges. La monarquía, por el contrario, se encontraba doblemente acosada. Por una parte, tenía la obligación de defender las fronteras del Rosellón, que estaban siendo atacadas. Y por otra parte, no recibía apoyo de quien más directamente estaba siendo afectado. Siendo que, además de no aportar efectivos, pretendía que quienes luchaban lo hiciesen sin provocar ninguna molestia. Difícil posición que merecía mejores árbitros de los que existieron. Lamentablemente, Felipe II hacía tiempo que había fallecido. El conde de Cervellón, en cartas de 3, 5 y 22 de septiembre, notificaba al duque de Cardona que el francés tenía 15.000 infantes y 2.000 caballos y le apremiaba a organizar con las gentes del Principado milicias que respaldaran la parte española y defendieran los otros puestos fronterizos. Y el virrey, haciéndose eco de estas llamadas, suplicó a los diputados y consellers que procurasen la defensa de aquellos condados tan vivamente que se conociera su vigilancia y atención, considerando que sería ignominiosa la tibieza e inesperada la neutralidad y ejemplar de vituperio el no asistirles en ocasión tan fuerte. Eso decía el virrey, cuando con tantas armas forasteras y gastos crecientes procuraba la monarquía oponerse a todo y defender el reino. Pero el Consejo de Ciento permanecía sordo, atento solo al medro de sus componentes. Cuando el 14 de mayo de 1637 convocó el duque de Segorbe y Cardona a los consellers para consultar y con los diputados los medios de defensa contra las continuas provocaciones francesas, como era pues, la reciente de invadir Cerdeña, todos a una se ratificaron y con ellos los jurados del Consejo de Ciento, en el mismo cuidado que dice que tuvo y tiene la ciudad de Barcelona por la defensa del Principado, por considerar que ante todo se acude con ello al servicio del rey. Pero la verdad es que a la hora de la verdad declararon los diputados que, salva su real clemencia, no podía el soberano valerse de aquella Constitución, cuando como entonces se hallaba ausente del Principado de Cataluña. Las operaciones militares se vieron seriamente dificultadas por las constantes disputas respecto al reclutamiento y al pago de las tropas en el Principado y por las recriminaciones mutuas sobre las acusaciones castellanas de que las tropas catalanas protagonizaban una deserción a gran escala. La ineptitud militar aumentó aún más.
la confusión y Salses, después de haber sido perdido de forma infantil, fue recuperado de manera extraña con un elevado coste de vidas de soldados catalanes. Sin embargo, lo cierto es que, a consecuencia de esta campaña, Cataluña había sido obligada a reclutar tropas. Estas habían acudido al frente y un ejército real de 9.000 hombres permaneció acantonado en Cataluña durante el invierno como preparativo para la campaña de la primavera de 1640. Inevitablemente el ejército infringió las constituciones que definían las obligaciones de los catalanes de otorgar alojamiento de tal forma que resultaban insuficientes para el mantenimiento mínimo de las tropas. A su vez, esto afectaba al comportamiento de la soldadesca, cuyos excesos, que siempre en la soldadesca pues se producen algún exceso, se cortan, pero cuyos excesos no podía impedir el virrey Santa Coloma, ni podían ser tolerados porque no lo sufrían, como es lógico. O sea, ahí faltó una autoridad, evidentemente. La Diputación, que supuestamente era el guardián de los fueros y el representante del pueblo catalán, era en realidad una oligarquía corrupta que solo servía a los intereses del sector aristocrático. La Diputación era el centro de un movimiento antigubernamental protagonizado por nobles descontentos que apoyaban al bandolerismo. Era también un poder financiero con el que había que contar, pues sus ingresos eran 4 veces superiores a los de la Administración Real de Cataluña. Y no era en modo alguno un secreto que sus miembros se llenaban los bolsillos con el importe de los impuestos que supuestamente administraban. Es que además, para colmo, eso era vox populi. La actitud de la monarquía pretendía ser contundente, pero se limitaba a exabruptos sin consecuencia. Así se emitió una orden del rey al respecto que no sería cumplida en el sentido siguiente. En el caso que halléis en los funcionarios resistencia o tibieza en ejecutar mis órdenes, es mi intención que procedáis contra los que no os ayuden en una ocasión en que se trata de mi mayor servicio. Haced prender, si os parece, a algunos de esos funcionarios, quitadles la administración de los caudales públicos que se emplearán en las necesidades del ejército y confiscadles los bienes a 2 o 3 de los más culpables a fin de aterrorizar la provincia. Bueno será que haya algún castigo ejemplar. Olivares, exasperado por la situación, expresó que se ha de mirar si la Constitución dijo esto o aquello y el usaje cuando se trata de la suprema ley, que es la propia conservación de la provincia. Los catalanes han menester ver más mundo que Cataluña. Ordenó que se tomaran medidas más firmes respecto al alojamiento y al pago de las tropas en Cataluña, así como para un nuevo reclutamiento. Un miembro de la Diputación y 2 miembros del Consejo de la Ciudad de Barcelona fueron encarcelados y se hicieron preparativos para implicar a Cataluña inevitablemente en la campaña en que estaban envueltos, de 1640. No había malicia alguna en la política del conde duque, que lejos de intentar provocar la rebelión, creía que contaba con leales. A principios de 1639, las Cortes catalanas nuevamente se negaron a facilitar 16.000 soldados y 250.000 libras que reclamaba Olivares para defender el territorio catalán. Para suplir esta colaboración debieron acudir soldados de los reinos de Castilla, Portugal, Aragón y Nápoles, más soldados valones e irlandeses que debían ser alojados en las viviendas particulares conforme era la costumbre en la época, en todas partes. Esta situación, sin embargo, exasperaba a los combatientes que debían acudir a solventar la papeleta, que se encontraban enemigos donde supuestamente debían encontrar aliados. Los coroneles Moles y Arce, que con sus tercios se acercaron al Rosellón para estar más seguros, permitieron a sus soldados saquear los pueblos por donde pasaban y se vengaban de los ultrajes que habían recibido, consintiendo o disimulando que su gente apuñalara o ahorcara a los paisanos que cogía. Con esto, las armas del rey acabaron finalmente por hacerse odiosas y la irritación del paisanaje
se desbordó. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.